al Señor. Buenos días, hermanos. Qué alegre estar con ustedes. Mi esposa y yo nos alegramos de estar con ustedes. Una iglesia que hemos conocido de oídas desde hace rato a través de los hermanos Ortiz, el hermano Oscar, la hermana Wendy, personas muy queridas para nosotros. Los conocimos muy de cerca. El hermano Oscar estuvo trabajando conmigo por largo rato ahí en el seminario teológico del Southwestern. Y luego pues él se fue y yo me fui también de ahí. Y ahora el Señor nos tiene en otro lugar. Pero somos bendecidos porque estamos siempre haciendo lo mismo que hacíamos aquí, servir al Señor. Amén. Eso de oriundo me suena raro. ¿Con qué se come eso, no? Oriundo. Sí, no, pero sí es cierto, es una palabra correcta. Somos salvadoreños. Y en ese sentido le llevamos la delantera a la mayoría de ustedes, porque somos del Salvador, 2 veces. Somos del Señor Jesucristo y además somos del Salvador. Imagínense. Y el mes de diciembre es uno de esos tiempos en los que la gran mayoría de gente, por alguna razón u otra, de una buena o mala manera, piensan en Jesús. Y creo que nosotros como creyentes debemos aprovechar el tiempo también para hablar del corazón de Dios, que es nuestro Señor Jesús. Yo quisiera ocupar este tiempo que tengo delante de ustedes para precisamente hablar de esa carta que el apóstol Pablo escribió y que es una de las cartas más tardías del Nuevo Testamento, quizás una de las que más tarde escribió el apóstol Pablo, casi a punto de morir, en la que él también comparte con nosotros su corazón, así como el hermano Oscar en la carta que les escribe a ustedes en esta mañana. El apóstol Pablo le escribe a Tito. En esta cortita carta, muy corta carta, el apóstol Pablo describe lo que debe ser la vida del creyente, y al describir lo que debe ser la vida del creyente en la iglesia, estructura esa vida en 3 secciones importantes de la carta, y cada una de esas secciones tiene que ver con Jesús. Cada una de esas 3 áreas que Pablo va a mencionar en la carta que le escribe a Tito tienen que ver con Jesús. Y me llama la atención, ustedes van a ver en este momento ahorita, que lo que Pablo dice es que cuando Dios manda a Jesús, Dios ha manifestado. Y ahorita me detengo un poquito a hablarles un poco más sobre lo que significa esto de que Dios ha manifestado a Jesús, lo ha sacado al público, a Jesús, y 3 cosas dice del Señor Jesús. Y esas 3 cosas, por supuesto, le dan estructura a nuestra vida. Vengan conmigo entonces a la carta del apóstol Pablo a Tito. Es una de las cartas pastorales, llamada así porque es una carta sumamente práctica, personal, una carta también muy llena de pasión. Tito, oiga lo que dice Pablo en el capítulo 1, versículos 1 al 4, le leo para empezar. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Tito, empezando diciembre, debemos acordarnos que la venida del Señor Jesucristo es la manifestación de la palabra de Dios, es la manifestación de la promesa que Dios nos ha hecho a nosotros a través del Señor Jesucristo de la vida eterna, le dice Pablo. Cuando Jesús vino hace 2000 años, lo que tenemos en Jesús no es otra cosa sino la manifestación de la promesa de la vida eterna que Dios nos ha hecho a todos aquellos que estamos en Cristo Jesús. En Jesús, Dios manifiesta
La palabra que Pablo va a ocupar aquí para estructurar su carta, para ordenar su carta, es esa palabra manifestar. Manifestó. Dios ha manifestado su palabra en la persona del Señor Jesucristo, y en esta persona del Señor Jesucristo Él nos hizo evidente su promesa de vida eterna, nos dice. Esa palabra manifestar es una palabra que yo la aprendí, créalo o no, en primaria. Una palabra que la profesora de ciencias naturales nos decía que existían ciertas flores que eran llamadas fanerógamas. Las fanerógamas, ¿no? Y todavía la recuerdo, fíjese. La palabra fanerógama, qué palabra más rara, ¿no le parece? Fanerógamas. Y nos explicaba la maestra de primaria que las flores fanerógamas son aquellas que enseñan todo lo que está dentro de ellas, los pistilos, el interior de las flores, ustedes la pueden ver, ese tipo de flores que usted puede verle, el interior de ella, porque la misma flor lo deja ver, es la palabra fanerógamas. Y es interesante porque la palabra manifestar es esa misma palabra, faneroo. Cuando Dios ha mandado al Señor Jesucristo y en Él nos ha evidenciado la promesa de vida eterna, lo que ha hecho Dios con Jesús es de su mismo interior, Él mismo, para decirnos, esto es lo que guardo en mi interior para ustedes. Faneró. Tito entiende, escuche esto, versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo faneró, manifestó su palabra por medio de la predicación del Evangelio a nosotros que estamos en Cristo Jesús. Al recordar Navidad y diciembre, usted debe acordarse que en la persona del Señor Jesucristo, Dios nos ha probado, nos ha manifestado, se ha abierto para nosotros y nos ha dicho que tenemos vida eterna y que nos va a dar vida eterna. Y Pablo, como para recordarnos e insistirnos, nos dice, Dios que no miente, Dios que no miente. Han pasado 2000 años desde la venida del Señor Jesucristo, la primera venida del Señor Jesucristo. Y cualquiera puede decir, estas son fábulas. Esto es mentira. Esto no es así. Usted y yo debemos recordar que con la venida del Señor Jesús, Dios abrió su corazón, manifestó su palabra, el Dios que no miente, y Él nos ha prometido vida eterna. No importa cuál sea su condición hoy, no importa cuál sea la situación por la que está pasando, no importa cualquiera que sea, por oscura que sea la situación que usted tiene, recuerde, la presencia, la venida del Señor Jesús le recuerda a usted y a mí que tenemos vida eterna, que tenemos vida eterna. Y esta vida está con aquellos que reciben al Señor Jesús, que creen en el Señor Jesús, que se cuentan en Jesús. Esto debería ser suficiente para alegrarnos la vida. Esto debería ser suficiente para mantenernos arriba el espíritu. Es cierto, pasamos por dificultades en la vida, ¿no es cierto? Y se nos ponen negras las cosas, color de hormiga las cosas. Pero piense otra vez y reflexione otra vez. Dios que no miente, nos ha dicho con la venida del Señor Jesús, yo les he hecho claro algo. Ustedes van a tener vida eterna. Vida eterna. Cielos nuevos y tierra nueva, donde moran la justicia, donde habrá siempre felicidad, donde el Dios estará con nosotros, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Sí, Tito. Dios manifestó su palabra, pero Dios ha manifestado otra cosa, de acuerdo con lo que Pablo dice en esta carta. Oiga el capítulo 2, la segunda sección de esta carta.
capítulo 2, versículos 11 en adelante. Le leo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Sí, Dios ha manifestado su palabra, dice Pablo, pero también Él ha manifestado, dice ese versículo 11, su gracia, porque la gracia de Dios se manifestó, otra vez la misma palabra. Dios ha abierto su corazón y en la persona del Señor Jesucristo hemos visto el corazón, la gracia misma de Dios. Si hay algo que en el Nuevo Testamento se nos hace claro a nosotros es que si tuviéramos que ponerle un middle name, un segundo nombre al Señor Jesucristo, ese segundo nombre sería gracia. Amén. Gracia. Así dice el apóstol Juan cuando escribe en el capítulo 1, dice que cuando vimos a Jesucristo lo vimos lleno de gracia y de verdad. Él es la gracia de Dios por excelencia, la gracia de Dios manifestada en la persona del Señor Jesucristo. La gracia con artículo. Aquellos que conocen un poquito del idioma griego recordarán, y en nuestro propio idioma sucede lo mismo. Jesús no es una simple gracia de Dios, un favor cualquiera, uno de tantos. No, Él es la gracia de Dios, la gracia por excelencia de Dios. Esa se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y con ella Jesús nos ha enseñado que sí vale la pena vivir correctamente. Amén. Que sí vale la pena vivir santamente. Que sí vale la pena vivir en obediencia. Que sí vale la pena vivir sobria, justa, piadosamente. Esta gracia que se ha manifestado, dice el apóstol Pablo. Yo quisiera retarlos porque obviamente yo no tengo tiempo aquí en media hora. ¿Cuántas veces Pablo dice aquí en esta carta que por lo que Dios ha hecho, al manifestar su palabra, al manifestar su gracia, Él nos ha dado esperanza? Él nos ha dado esperanza. Y la esperanza que la gracia de Dios aquí, Jesucristo nos da, dice el versículo 13, que es la esperanza bienaventurada. Es la esperanza feliz, dichosa. Dios nos ha dado una esperanza bienaventurada en la persona del Señor Jesucristo. Dice el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A los expertos en el Nuevo Testamento les llama la atención cómo es que el apóstol Pablo aquí describe la vida del creyente. Nuestra vida es aguardar. Nuestra vida es esperar. Tenemos esperanza. ¿Y qué esperamos propiamente? ¿Cómo esperamos? La Navidad, el diciembre, cada diciembre nos recuerda que nuestra vida es una vida de esperar. Esperar la segunda venida. Esperar la manifestación gloriosa. Otra vez esa palabra, hermanos. Dios ha manifestado su gracia ya en la primera venida del Señor Jesucristo. Y ahora esperamos la manifestación del gran Dios y Salvador Jesucristo. Todavía no entendemos. Dice el apóstol Pablo en otra de sus cartas que todavía no sabemos cómo nosotros mismos vamos a ser. Simplemente sabemos que vamos a ser semejantes a Él. ¿Se acuerdan? Amén. ¿Ah? Pero cuando alguien me dice, bueno, vos vas a ser semejante a... Yo quisiera saber quién es ese algo o alguien. Pero si entiendo bien lo que dice este versículo, la manifestación
del gran Dios y Salvador Jesucristo, realmente no entiendo nada. Realmente todavía no sé qué es lo que voy a ver con la manifestación que Dios espera darle al Señor Jesucristo. Cuando Jesús se manifieste con toda gloria como el gran Dios y Salvador que es. Uno de los versículos que les cuesta a los llamados testigos de Jehová. Porque aquí se nos dice que nuestro Señor Jesucristo no es otro, sino el gran Dios a quien esperamos. Sí, le cantamos al niño del pesebre y nos encanta recordar que Jesús vino hace 2000 años y nació en un pesebre, y ese que era el creador del universo, ese que había creado todo lo que existe, se sujetó a nuestra propia naturaleza para ser obediente a su Padre, y se sujetó a sus padres terrenales. Sabiendo, yo no entiendo eso, ¿no? ¿Usted lo entiende? El Dios del universo queriendo aprender con nosotros, sufriendo con nosotros y todo lo demás. Pero lo importante en este contexto es acordarnos que de lo interior de Dios en el futuro lo que esperamos es la manifestación de quien Él es en realidad. Amén. Dice Isaías, si usted ha leído Isaías, y ojalá que lo haya leído, que en ese día el sol brillará de lo que brilla. Dice el apóstol Pablo que la creación gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué hubo? ¿Ah? ¿Qué ondas? No sé cómo me voy a ver en el espejo en ese entonces. ¿Y usted? Imagínese. Qué bendición. Este Dios nuestro que vino para pagar por nosotros se manifestará como es en verdad. Dios, gran Dios. La tercera parte de la carta, Pablo la comienza obviamente en el capítulo 3, pero déjeme leerle a partir del versículo 4. Pablo nos ha dicho que Dios ha manifestado su palabra y que ha manifestado su gracia. Pero mire lo que dice el capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó, y quisiera quizás empezar a leer del versículo 1 para que entendamos ese pero que es importante ahí. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¡Wow! En El Salvador decía, quiere vuelto. Eso es lo que usted es y lo que nosotros somos sin el Señor Jesús. Fíjese cómo nos describe. En otro tiempo ustedes eran aborrecibles y aborreciéndose. ¿Qué tal, hermano? Muy amable el apóstol Pablo, ¿no? Para describirnos. Ustedes son un atajo de aborrecibles. ¿Qué tal? No me hubiera gustado oír al apóstol Pablo describir. Y esta no es la primera vez que el apóstol Pablo lo hace. En realidad, ya en el capítulo 1 le ha dicho a Tito, si tiene razón. Tiene razón, esos cretenses son unas malas bestias. Son unos glotones, son unos mentirosos, son unos calumniadores y todo lo demás, ¿no? Y uno dice, no, por favor, ya no. Pero es cierto, yo no sé qué diría de los que viven en Fort Worth. Pero aquí viene el pero de Dios. Pero aquí viene el pero de Dios. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Aquí está otra vez la palabra manifestar, cuando Dios abrió su corazón
y nos dio su bondad en la persona del Señor Jesucristo. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Esta es la esencia del Evangelio, hermanos. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su compasión, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, dice el apóstol Pablo. Cuando se manifestó su palabra, cuando se manifestó su gracia, cuando se manifestó su bondad con estos que eran aborrecibles y que se aborrecían, con estos que no merecían la bondad de Dios. Cuando Jesús vino, Dios manifestó su bondad para con nosotros. Nos salvó no porque fuésemos buenos o porque valiera la pena rescatarnos, como cuando uno está limpiando el closet y va esculcando cada una de las cosas que tiene ahí. Vale la pena guardar esto. Vale la pena guardar esto. ¿No les ha pasado a ustedes eso, hermano? Vale la pena guardar esto, pero si ya tiene un hoyo aquí. No, pero es que me encanta, me gusta, hay algo bonito en ello, lo voy a guardar todavía. Ojalá que así hubiera sido Dios, porque nos hubiera salvado por lo que valiéramos o por lo que le hiciéramos sentir a Él. No, Pablo dice que no nos salvó por nuestra justicia, por lo bonito, por lo capaz, por lo inteligente, por lo hábil. No, nos salvó por su gracia. Y en ese salvarnos por su gracia, aquí está la manifestación de la bondad de Dios. Toda vez que recordamos al Señor Jesús en su primera venida, debe recordarse esto usted y yo. Que al dar a Jesús como nuestro Salvador, Dios no solo perdonó mis pecados, que ya era suficiente. Dios no solo me libró del infierno, que ya era suficiente. Por su gracia nos dio esto. Pero que en su bondad, además de perdonarnos nuestros pecados, además de eso, nos ha dado su Espíritu Santo a través del Señor Jesucristo, a través del cual Él nos transforma. A estos aborrecibles y que se aborrecían, dice el apóstol Pablo, Dios a través de Jesús nos ha dado su Espíritu, el que nos ha lavado y el que nos lava y el que nos transforma. Dice, ¿no les parece eso? El cual derramó, versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Nos salvó, versículo 5, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La salvación no se pierde porque cuando yo creo en el Señor Jesucristo, Él me regenera, dándome a su Espíritu Santo y convirtiéndome en su Hijo. Precisamente por eso es la bondad de Dios, que aquel aborrecible que antes era, sin Jesús, ahora con Jesús, ha recibido al Espíritu Santo que constantemente lo renueva y lo hace un nuevo hombre, hijo de Dios. Gloria al Señor. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. A ver cuáles son las tres cositas que Dios ha manifestado y que usted debe recordar en Navidad. Dios manifestó su palabra. Dios manifestó su gracia. Dios manifestó su bondad. En su palabra, Él nos confirma que tenemos vida eterna. En su gracia, Él nos dice que hemos sido perdonados, que Jesús murió en nuestro lugar.
Y en su bondad, Él nos dice que no solamente hemos sido perdonados, sino también somos y podemos ser transformados por lo que Jesús nos dio en su Espíritu Santo. Con razón, Pablo va a dejar esta vida y muy probablemente algunos dicen que Tito o Segunda de Timoteo fueron sus últimas 2 cartas. Nada sabemos después del apóstol Pablo. Lo último que sabemos, sin embargo, es esto. El versículo 15 del capítulo 3. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Porque Dios manifestó su gracia. Padre, yo te doy gracias por esta amada iglesia. Bendigo tu nombre, Señor, como tantas veces, por tu Hijo, nuestro Señor Jesús, a quien celebramos durante el mes de diciembre, y no solo durante el mes de diciembre, toda nuestra vida, Señor. Es celebración por Jesús, el Señor, quien con su palabra nos ha confirmado la vida eterna, que tú, que no mientes, nos has prometido. Nuestro Señor Jesús, tu gracia, lleno de gracia, quien perdonó nuestros pecados. Nuestro Señor Jesús, tu bondad, quien no solo nos ha perdonado, sino nos transforma día a día, nos cambia día a día a través de tu Espíritu. Señor, yo oro por esta iglesia. Oro para que tú, Señor, permitas que esta gracia viva, abunde en ellos. Que les recuerde, Señor, constantemente que el Jesús de hace 2000 años, la gracia tuya, la bondad tuya, la palabra tuya, Señor, es vivo, vive y ha prometido regresar por nosotros. Que la gracia del Señor Jesucristo esté con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Señor me los bendiga, hermanos. Amén, gloria al Señor. Muchas gracias, hermano.